¿Hasta cuándo durará el miedo? ¿Hasta cuándo durará la enfermedad y el dolor? Apocalipsis, versículo a versículo, por Esperanza Digital Studio, el canal de las Sagradas Escrituras. Bien, nuevamente les doy la bienvenida en esta oportunidad cuando abrimos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, saludándoles y deseándoles bendiciones del Señor, recordándoles que estamos en este canal de esperanza, estudiando versículo a versículo la revelación de Jesucristo. Y también quiero extenderles la invitación a que si usted, mi querido hermano, amigo, que frecuenta nuestro canal, no se ha suscrito, suscríbase, active ahí las notificaciones, comparta esperanza y lo que usted va aprendiendo, repáselo y vívalo con la bendita esperanza de que Cristo vendrá a buscarnos. Así que con nuestras Biblias abiertas, con nuestro corazón dispuesto y con el deseo de que sea el Espíritu Santo el que nos instruya en este día, hoy continuaremos el estudio del capítulo número 2 del libro Apocalipsis. ¿Qué tiene el capítulo número 2? ¿De qué hemos estado estudiando? Y nos introducimos en las 7 iglesias que están en Asia. Ustedes pueden ver en la gráfica, pueden ver una imagen de unas ruinas antiguas. Esas ruinas antiguas pertenecen a Esmirna. En la actualidad, esas ruinas todavía existen. Son centros turísticos, son lugares que pueden visitarse, que tienen historia. Historia también que influye en la vida del cristiano, porque allí ocurrieron muchas cosas en Esmirna. Y el Señor le envió un mensaje a la iglesia de Esmirna. Recordemos que Juan, en la isla de Patmos, recibe una orden del Señor Jesús de extender el mensaje por las 7 iglesias que estaban en Asia, que posiblemente no eran las únicas iglesias cristianas que existían, pero tenían características importantes. Y estas características tienen lecciones para nosotros. Las circunstancias que vivieron la iglesia tienen lecciones para nosotros. Pero también estas iglesias representan un periodo histórico dentro del cristianismo. En el video anterior, en el programa anterior, nosotros estudiamos y compartimos un poco de lo que sucedía en Éfeso. En Éfeso, este puerto marítimo, es la primera iglesia a la cual le llega el mensaje. Una iglesia con mucha defensa de fe, en medio de una sociedad contaminada por el paganismo, por la idolatría, por el comercio quizás ilegal en ese puerto, donde muchas personas se acercaban también para enseñar erráticamente cosas que ellos consideraban que eran parte del estilo de vida del cristiano. Y allí encontramos un grupo de cristianos llamados los Nicolaitas, cuyas obras eran aborrecibles a los ojos de Dios. Pero a pesar de que sus obras eran aborrecibles, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso que recuerde de dónde ha caído y haga las primeras obras. Así como Esteban. Esteban, cuando lo estaban apedreando, en una oración le dice al Señor que no le tome en cuenta ese pecado porque ellos no sabían lo que estaban haciendo. Las mismas palabras que dijo Jesús en la cruz. No saben lo que están haciendo. La iglesia debe despreciar el pecado, pero debe amar al pecador. Y el consejo a la iglesia de Éfeso es que recuperemos el primer amor hacia las personas. Ya tenemos amor por la verdad, pero tenemos que tener amor por las personas para que salgan del error y vivan la verdad. Porque si nosotros no amamos a las personas como Cristo ama al mundo entero, entonces nuestra lámpara será quitada de su lugar, pues ya no alumbra, ya no tiene esa luz del amor que el Espíritu Santo impregna en nuestra vida. Y el Señor le hace una promesa
a la iglesia que le daría de comer del árbol de la vida. Ahora nosotros vamos a entrar a analizar un poquito la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Allí en nuestra Biblia vamos a encontrar que la iglesia de Esmirna, el mensaje abarca solo 4 versículos. Y estos 4 versículos tienen una profundidad en su mensaje y por las circunstancias que estaba pasando a la iglesia. El Señor le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel, al dirigente, a los hermanos que están encargados de dirigir. Recuerde que no es una sola persona que tiene la responsabilidad de la iglesia de Esmirna. Había ancianos, había obispos, había diáconos y había otras personas también que se encargaban de cuidar de la iglesia. Ahí tenemos a Aquila y Priscila, que cuidaban en Éfeso. Entonces nosotros vamos a encontrar a lo largo de todas las iglesias varios dirigentes, varios hermanos que tenían responsabilidades, no una sola persona. La responsabilidad no recae sobre una sola persona. Dios ha dado un ministerio a todas las personas. Entonces, el Señor le dice a Juan, escribe a la iglesia de Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada, dice el versículo 10, lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y allí termina el mensaje a la iglesia de Esmirna. 4 versículos. Pero para analizar estos 4 versículos en detalle, nosotros necesitamos conocer, mis hermanos, las circunstancias en las que se estaba desarrollando la iglesia literal de Esmirna en el primer siglo de la era cristiana. Es decir, cuando ellos reciben este mensaje, ya había una iglesia en Esmirna. ¿Cómo se fundó esa iglesia? Por la expansión del cristianismo. No hay una mención detallada como en Éfeso de lo que estaba viviendo la iglesia y cómo había progresado en su experiencia cristiana. Solo lo que aparece en el libro de Apocalipsis. Es decir, que las referencias bíblicas solo están en Apocalipsis con respecto a la iglesia de Esmirna. Aunque no debieron haber sido muy diferentes a las condiciones de otras iglesias, Esmirna tenía una particularidad que vale la pena detallar. Entonces veamos un poco la situación histórica de la ciudad de Esmirna. Éfeso, como ya lo habíamos dicho en el video anterior, era la ciudad más importante de Asia, aunque no era la capital. Y Esmirna, sin lugar a dudas, se distinguía por ser una de las ciudades más hermosas de Asia. Y en muchas cosas entraba en rivalidad comercial con Éfeso, porque Esmirna también era un puerto. Así que había una competencia comercial, incluso religiosa, en la ciudad de Esmirna en comparación con Éfeso. La verdad es que humanamente Esmirna tenía mucho de lo cual podía sentirse orgullosa. A Esmirna la llamaban el adorno de Asia o la flor de Asia por la belleza que había allí. Por otra parte, era una ciudad muy planificada. Entonces Lisímaco, quien la constituyó alrededor del año 200 a.C., hizo avenidas derechas, pavimentadas, ¿sí?, con piedras portentosas, con templos. Igual que Éfeso, Esmirna era una ciudad portuaria, pero el puerto de Éfeso se mantenía abierto solo a fuerza de un constante trabajo de limpieza. Ustedes se pueden imaginar cómo era esa frontera de Éfeso. Esmirna era una ciudad muy limpia, hermosa, atractiva, podríamos decir turística.
Esmirna era un puerto natural, el mejor puerto de toda la costa de Asia. Esmirna, bajo el nombre moderno de Izmir, es hoy una ciudad muy próspera. Aún se destaca por su belleza y sigue siendo un puerto activo. Por aquí conseguí una fotografía de Izmir. Ahí se puede ver que es una ciudad atractiva para el turismo. De hecho, es una de las ciudades más abiertas de Turquía para que los visitantes puedan ir allá a contemplar la belleza de una ciudad que tiene casi o más de 2000 años de historia. Pero hay muchas cosas más que nosotros podemos aprender de Esmirna. Esmirna se enorgullecía de ser también una ciudad muy culta, tenía cultos, una ciudad religiosa. Tenía un estadio para espectáculos y eventos deportivos. Tenía un conservatorio musical. Tenía el teatro más grande de Asia, con una capacidad para 20,000 personas. Como amantes de la poesía, era una de las 7 ciudades del mundo antiguo que aseveraba ser la cuna de Homero. Igual que Éfeso, Esmirna era una ciudad libre, entre comillas, entre todas las ciudades de la región, porque igual le pertenecían al Imperio Romano. Esmirna se destacaba por una lealtad fanática y obsesiva hacia su imperio, hacia Roma. Fue la primera del Asia en construir un templo en honor a Roma como diosa. Esto lo hizo en el año 195 a.C. Y fue también Esmirna una de las primeras en Asia en edificar un templo en honor al César como dios. Esto ocurrió en el año 26 después de Cristo, cuando Tiberio le concedió permiso especial para hacerlo esto en su honor. Debido a estas circunstancias, hermanos, no es difícil comprender de que la iglesia cristiana de Esmirna, esa iglesia naciente, tuviese una oposición y tuviera una circunstancia precaria. Esmirna tuvo que experimentar persecución por su fe al cristianismo, porque los cristianos se rehusaban a adorar otro Dios que no fuera el Dios verdadero, el Dios creador del cielo y la tierra. Y mientras los esmirnianos adoraban y veneraban a Roma y a su emperador, los cristianos adoraban a Cristo como Dios que había venido a la tierra como hombre. No era fácil ser cristiano en esa ciudad fanática y orgullosa de ser leal a Roma y al emperador. Con este contexto histórico y un poco más que vamos a estar analizando a lo largo de todo el video, vamos a recordar que en cada uno de los mensajes a las 7 iglesias hay elementos a tomar en cuenta. El primer elemento que debemos tomar en cuenta es la descripción que Cristo hace de sí mismo en cada uno de los mensajes. Segundo, Cristo expresa su conocimiento íntimo para con la iglesia. El Señor dice, yo conozco todo de ti, le dice a cada una de las iglesias, con detalle. Porque en este mensaje a las 7 iglesias, el Señor quiere establecer una relación de intimidad con su pueblo. Una relación, como lo que hemos estado estudiando en la guía de la Biblia que habla acerca del pacto y la promesa. El Señor quiere una intimidad con su pueblo. Y por eso Él le dice a su pueblo, yo conozco lo que tú estás viviendo, yo conozco tus circunstancias, yo conozco lo que eres, yo conozco lo que haces, yo conozco lo que sientes. Y como el Señor conoce todo, Él realza los puntos positivos de cada una de las iglesias. Y en caso de que haya ciertas deficiencias, el Señor hace una reprensión. Y no solo reprende, sino que también aconseja. Y en medio del consejo le advierte a que preste oído al mensaje y que cambie su actitud si hay cosas que cambiar, o que conserve lo que tenga. Lo último que nosotros vamos a analizar en cada una de las iglesias es la recompensa prometida al pueblo de Dios, que escucha el consejo, que acepta la reprensión y que conserva lo que tiene, entendiendo que Cristo, que conoce todas las cosas, camina en medio de los candeleros de oro. Volvamos otra vez a la Escritura y en el versículo número 8 de este capítulo número 2 de Apocalipsis, vamos a ir analizando
versículo a versículo el mensaje. El Señor le dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Y la descripción que Cristo hace de sí mismo es parte de las descripciones que ya habíamos estudiado en capítulos anteriores. Jesús se describe como el primero y el postrero. Primero y el último, el alfa y el omega prácticamente. Antes de Cristo no hay nada. Y después de Cristo solamente lo que Él ha creado. Porque Él es el primogénito de la creación, no porque fue el primer ser creado, sino porque tiene la preeminencia sobre todas las cosas creadas. Tiene el poder, tiene el dominio. Es Dios quien se hizo hombre, que hizo al hombre a su imagen y semejanza, y que tuvo dispuesto a venir a la tierra como un cordero para morir y pagar el precio del desvío del ser humano. Por eso Él se describe como el que estuvo muerto, tuvo que morir, tuvo que experimentar la muerte, tuvo que pagar el precio del pecado, tuvo que ser el sustituto de la humanidad. Y Él se describe como el que estuvo, ya no está muerto. Estuvo muerto y vivió. Y el que experimentó no solo la muerte, sino la humillación, las ofensas, el desprecio, que lo escupieran, que lo coronaran con espinas, que prácticamente lo desnudaran ante la sociedad para crucificarlo y tener que morir la muerte de un criminal. Todo eso lo pasó el Señor para que nosotros no tuviéramos que experimentar todo lo que Él sufrió. Y aunque nosotros nos encontramos en una batalla, en un conflicto, Él entiende que el conflicto que estamos viviendo y la circunstancia que estamos pasando no se comparan en nada a lo que Él tuvo que pasar, que fue tentado en todo y sin pecado. Y como dice Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mas nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces el Señor sabe lo que es sufrir. El Señor sabe lo que es que lo desprecien. El Señor sabe lo que es que lo humillen, que lo maltraten, que lo ofendan. Que en su agonía, en vez de la gente experimentar compasión hacia esa persona que está ahí en la cruz, así no lo hayan aceptado como Salvador, por lo menos tener compasión de que era un ser humano, así no creyeran que fuera el Mesías prometido, la gente lo que hacía era burlarse de Él. Y Él sintió lo que era eso. Y con esa experiencia que el Señor tuvo, y que lo hizo para nuestro beneficio, es con esas características que el Señor se acerca a una iglesia que está pasando por momentos difíciles, como lo era la iglesia de Esmirna. Esmirna era una de las ciudades raras de la antigüedad. Los griegos la construyeron en el año 1000 a.C. y luego los lidios la destruyeron en el 600 a.C. Posteriormente, Lisímaco, como ya lo mencionamos, uno de los grandes generales de Alejandro, reconstruyó esta ciudad. Y por eso es que era hermosa, porque había experimentado ruina y había sido reconstruida, había sido embellecida. Esta ciudad de Esmirna literalmente había resucitado de las ruinas. Por lo tanto, no es coincidencia que los temas de la muerte y la resurrección impregnen este mensaje de 4 versículos. Con razón, el Salvador hace énfasis en su propia muerte y su resurrección, porque Esmirna sabía lo que era eso. Y muchos cristianos de Esmirna incluso ya habían muerto por su fe. Y muchos más, recuerde que estamos en el año 98, 99, por allí estamos, finales de los 90. Todavía no se ha llegado al año 100 de la era cristiana. Y ya muchos cristianos en ese primer siglo ya habían experimentado la muerte por su fe. Ya habían experimentado persecución por su fe. Y muchos más iban a sufrir la misma suerte.
Pero necesitamos confiar en el Cordero resucitado, quien también gustó la muerte, pero que está vivo por los siglos de los siglos. Un detalle importante, mis queridos hermanos, es entender lo que significa el nombre Esmirna. ¿Qué significa Esmirna? La palabra Esmirna ha sido popularmente asociada con la palabra mirra. La mirra es un bálsamo que se utilizaba en los funerales para los muertos, que de hecho la mirra fue uno de los regalos que recibió Cristo de parte de los reyes del Oriente. ¿Por qué recibe Cristo un regalo como tal? La mirra es una sustancia resinosa aromática con propiedades medicinales. Se obtiene haciendo una incisión de la corteza del árbol de mirra, ¿sí? Era muy valorada en la antigüedad, ya que era uno de los componentes para la elaboración de perfume, incienso, ungüento, medicina y para diluir tinta en los papiros. Y por supuesto, la mirra también se usaba para embalsamar a los muertos. Me imagino que por el aroma que expedía ella, pues ayudaba allí a tratar de que la descomposición del cuerpo no fuera tan penetrante. La mirra, en la época del Imperio Romano, era usada como anestésico para los moribundos o los condenados a muerte y se solía dar mezclada con vino. Esto era la mirra. Y de ahí viene el nombre Esmirna. Se cree que viene de ese nombre. Ahora, lo otro que podemos contemplar en el mensaje a la iglesia de Esmirna y que aparece en el versículo 9, en la parte primera del versículo 9, es la manera como el Señor conoce la circunstancia de la iglesia. Él le dice, mira, yo conozco tus obras y tú, y aquí utiliza la palabra tribulación, y utiliza otra palabra, pobreza, y entre paréntesis como que le dice, mira, pero eres rico. La carta de Esmirna evoca la persecución soportada por los mártires cristianos. Además de la amenaza de muerte, los cristianos de Esmirna lucharon contra la pobreza. Los cristianos en su mayoría provenían de los pobres. No había un atractivo en el cristianismo, a excepción del mensaje. La mayoría eran personas pobres y soportaban la hostilidad de las masas paganas. El destino de la iglesia de Esmirna, debido a la condición que estaban viviendo, era la persecución. Tenían muchas cosas en contra. A diferencia de Éfeso, que podía haber una variedad de religiones y que cada quien adoraba al Dios que bien le parecía o venían con sus creencias, la iglesia de Esmirna tenía una adoración directa al imperio y al emperador. Así que su religión era el imperio y el emperador, Roma y el César. Así que ser cristiano en Esmirna no era fácil porque era llevarle la contraria a la mayoría de las personas. Y de paso, al ser una ciudad comercial, se prestaba también para muchas cosas ilícitas y el cristiano no formaba parte de ese sistema social. Pero ¿qué más podemos nosotros ver allí de la palabra tribulación? La palabra tribulación describe el acto de prensar algo bajo una pesada carga. Atribulado, es decir, llevar una carga muy pesada, que no quieres llevar, que te hace sentir mal. Y señala siempre una aguda aflicción y sufrimiento. La palabra pobreza viene del griego tosheia, que tiene la manera de describir una circunstancia económica como aquella persona que, por ejemplo, se dedica a un trabajo que, aunque gana poco, con ese dinero puede sustentarse medianamente, tener la comida de cada día. Como quien dice en la actualidad, un empleado de sueldo mínimo. Entonces, la pobreza era simplemente tener lo necesario para vivir, pero no tener más nada, no poder tener ningún tipo de comodidad. Porque tosheia, en griego, trata de describir pobreza extrema, aunque no es una persona que anda moribunda, pero tampoco tiene dinero para derrochar, es decir, vive con lo justo.
Y el Señor le dice eso a la iglesia de Esmirna. Yo conozco tu tribulación, los problemas sociales que estás viviendo y conozco la pobreza. Vives prácticamente alcanzado con lo que tienes. Pero el Señor nunca desamparó a su iglesia y de paso le dice, pero eres rico, eres pobre económicamente, ante la sociedad no tienes ningún atractivo, pero eres rico. Y eso se lo está diciendo el Señor a la iglesia de Esmirna. Y claramente, hermanos, podemos darnos cuenta que no era fácil ser cristiano allí. De hecho, para terminar de completar todo esto de que tenían que sufrir, porque las personas en su mayoría tenían otro estilo de vida, tenían otra fe, tenían otra manera de ver las cosas, y que los cristianos tenían que contentarse con lo que tenían, porque su mismo estilo de vida no les iba a permitir tener ellos abundancia de muchas cosas, porque entonces tenían que participar de las actividades que participaba el resto de la sociedad. El engaño, la mentira, la falsedad, la extorsión. La gente de Esmirna sospechaba que los cristianos cometían delitos atroces. ¿Por qué? Porque eran personas pobres. Y lógicamente, si vives en la pobreza, pueden sospechar de que tú eres una persona que puedes hacer vilezas para hacerle quizás daño a otra persona y robarle lo que tiene. Así que los cristianos humildes eran considerados despreciables, sospechosos de ser incluso criminales. Y como los paganos no entendían el cristianismo, sacaban deducciones de los rituales cristianos que se practicaban. Por ejemplo, la Santa Cena o el rito de la comunión, que incluía el lavamiento de los pies y comer pan sin levadura y jugo de uva, era considerado como canibalismo por las personas de Esmirna. Porque es que, claro, los cristianos decían el cuerpo de Cristo, hablando simbólicamente, y entonces ellos decían, pues ellos comen carne humana, canibalismo. Es decir, interpretaban mal las palabras de los cristianos. O simplemente se creaban rumores de lo que los cristianos hacían y las personas sacaban deducciones. Ellos pensaban que bebían sangre al tomar jugo de uva. Los no cristianos también consideraban los ágape. Los ágape eran las reuniones sociales, los grupos pequeños que ellos hacían. Las celebraciones de camaradería cristiana eran consideradas por la sociedad como orgías de libertinaje. Mire, esa gente se reúne para hacer desastres morales. Y como los cristianos decían creer en un Dios invisible, los cristianos enfrentaban cargos de ser ateos, porque no veneraban las imágenes, no veneraban al César, no veneraban a Roma, veneraban un Dios invisible que no tenía forma, que no tenía imagen, que no sabían cómo describirlo. Entonces la gente de Esmirna decía, no, lo que pasa es que ellos están buscando una excusa, pues como son ateos, ellos no quieren reconocer su ateísmo. Esa gente es atea. O sea que los cristianos eran mal vistos y mal entendidos por la sociedad. El Estado sospechaba de ellos debido a su negativa de prometer lealtad al emperador como señor. Algunos hasta los acusaban de haber predicho el fin del mundo con fuego. Y esta acusación, pues, se vio reafirmada cuando Nerón le encendió fuego a Roma y le echó la culpa a los cristianos, de que eran los cristianos los que querían destruir a Roma. Pero el versículo 9 no termina aquí. El versículo 9, la parte final del versículo 9 dice que el Señor, aparte de conocer las obras, la tribulación y la pobreza de la hermandad, no de la sociedad, no de la circunstancia social, sino de la hermandad. La hermandad está siendo atribulada, la ciudad no, la ciudad vive normal. La hermandad está experimentando la pobreza en comparación con el resto de los demás. Porque la iglesia nunca fue abandonada por el Señor. Dios siempre le proveyó el alimento, pero no eran personas que tenían dinero en abundancia, sino lo justo. Entonces, aparte del Señor conocer eso, y le dice, tú eres rico, tienes una riqueza espiritual grande que la gente no puede ver. También conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son ¿qué cosa? Y aquí hay una palabra bastante fuerte, ¿verdad?
sinagoga de Satanás. La blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero son sinagoga de Satanás. Aquí hay unas palabras que necesitamos tomar en cuenta. La primera palabra que necesitamos tomar en cuenta allí es la palabra blasfemia. ¿Qué es blasfemar, hermanos? Esa palabra a veces uno la repite y ni siquiera sabe qué significa. El diccionario considera la blasfemia como una palabra o una expresión injuriosa que se dice contra Dios o contra las cosas sagradas. Entonces, una blasfemia es un insulto a Dios. Es un insulto a Dios o a las cosas que tienen que ver con Dios. Entonces tenemos aquí, según el versículo 9, a un grupo de personas que se dicen ser judíos pero no lo son, que se dicen tener la Torá y los mensajes de los profetas, pero en realidad no están viviendo el mensaje de los profetas. En realidad, el Señor lo describe como sinagoga de Satanás. ¿Cómo nosotros podemos tener un ejemplo de lo que es una blasfemia? Pues yo aquí les preparé un ejemplo de una blasfemia utilizando un texto bíblico. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 5. Vamos a leerlo detenidamente y vamos a descubrir cómo podemos nosotros extraer una blasfemia del texto sagrado. Y no quiero que me malinterprete. Lo que pasa es que muchas personas leen la escritura, la leen rápido, no la analizan o no leen todo el contexto y empiezan a enseñar cosas que en realidad la Biblia no está diciendo. Y cuando yo enseño algo que está en la Biblia, pero no es lo que la Biblia está diciendo a cabalidad, termino diciendo una blasfemia. Así que les voy a mostrar cómo de un texto sagrado, de un mensaje inspirado, se puede proclamar una blasfemia. Y repito, no es que la Biblia me esté mostrando una blasfemia. Es que si yo no interpreto correctamente el texto, si no lo utilizo correctamente, estoy cayendo en el pecado de blasfemar sin darme cuenta. Y muchos cristianos hoy pueden caer en ese error. Entonces vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 5. Aquí escribe Pablo y le dice: el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada ha de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. No le extrañe a usted, mi querido hermano, que haya personas en la actualidad y que a lo largo de toda la historia ha habido personas que han enseñado este texto para decir que en el último tiempo habrá cristianos, habrá personas o falsos cristianos que le prohibirán a la hermandad comer de alimentos que Dios creó. Y empiezan la interpretación. ¿Cuál es la interpretación? Que si yo tengo en la mesa de mi casa un plato con una lechona bien sabrosa y me la voy a comer, no es pecado, así la Biblia diga que es un animal inmundo. Porque si yo oro por ese animal, entonces ese animal que estoy poniendo en mi mesa con acción de gracia está santificado por la oración. Así la Biblia diga que el marrano es un animal inmundo. Porque es que como Jesús dijo que lo que entra a la boca no es lo que contamina, lo que entra a la boca no es lo que contamina, sino lo que sale de ella es lo que contamina al hombre. Entonces yo puedo meterle cuanta cosa sea. ¿Dónde está la blasfemia allí? La blasfemia está en tomar los textos bíblicos e interpretarlos para contradecir mensajes revelados anteriormente. ¿Cómo debo yo interpretar correctamente 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1? Dice acá que todo queda santificado por la palabra. Es decir, que si yo voy a comer algo, porque dice ahí, alimentos que Dios creó. Yo pregunto, ¿cuáles fueron los alimentos que Dios creó? ¿Es que acaso en el Edén Adán comía animales? Eso no fue lo que Dios creó para comer. Dios creó para comer frutas, legumbres, hortalizas. Ahora que Dios, el mismo Dios, haya permitido que el ser humano comiese carne después del pecado, es otra cosa. Pero Dios,
coloca restricciones y dice, estos animales se pueden comer y estos no se pueden comer. Y ahí lo describe claramente en Levítico. Ahora, si hay un texto que aparentemente me dice que todo lo que Dios creó no se ha de desechar porque se debe comer con acción de gracia, yo tengo que analizarlo a la luz de lo que antes está escrito y darme cuenta que ahí dice que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Es decir, que si la Biblia lo condena, condenado es. Y lo interesante es que el versículo también dice, prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó. Vaya usted a enseñar a las personas que el vegetarianismo es el plan de Dios y la gente lo va a rechazar porque estamos acostumbrados a la depravación. Vaya usted a una persona que está en concubinato y dígale que se vaya a casar y no van a aceptar porque estamos viviendo una sociedad inmoral, cauterizada la conciencia. Y si hay cristianos que dicen que aman al Señor Jesús y no se están casando y están comiendo cuanto animal se le atraviesa porque ellos le oran y le dan gracias a Dios, ¿sabe cómo se llama eso? Blasfemia. Blasfemia. Es un insulto al Señor. Y eso era lo que pasaba en la iglesia de Esmirna. Había cristianos judíos, porque judío y cristiano en ese tiempo era prácticamente lo mismo. ¿En qué sentido? En que los primeros que recibieron el cristianismo fueron los judíos. Pablo, por ejemplo, Saulo de Tarso, ¿qué era? Judío. Esteban, el que murió apedreado, judío. Pedro, Santiago, Juan, los apóstoles, ¿qué eran? Judíos. Así que para ellos no había diferencia entre ser judío y ser cristiano. Solo que había judíos que rechazaban el cristianismo. Entonces consideraban a los cristianos como una división sectaria del judaísmo. Entonces podemos nosotros deducir que estos que se dicen ser judíos y no son, sencillamente eran personas que decían tener conocimiento de la palabra, pero no la practicaban, no la vivían, simplemente la presentaban de teoría y el Señor las llama sinagoga de Satanás. Una sinagoga era el lugar de reunión, no era el templo, era un lugar de reunión donde la gente se reunía a estudiar los escritos de Moisés, a estudiar los profetas, a estudiar los salmos. Personas que tenían mucho conocimiento, pero el conocimiento no les servía de nada porque no lo vivían en realidad. Ellos pensaban que el conocimiento los iba a salvar. Y lógicamente cuando una persona se llama cristiano o profesa una fe y no vive lo que profesa, cuando comete errores, las personas empiezan a generalizar. No, es que todos son unos hipócritas, todos esos son iguales. No podemos ver a los fieles, siempre ponemos nuestra mirada en los infieles. Entonces esto claramente fue juzgado por el Señor. Y el Señor sabía que la iglesia fiel estaba siendo atribulada de los de afuera y también de los que se decían estar adentro. Y el Señor le dijo, esa gente que se dice ser, pero realmente no vive lo que es, sino que está enseñando blasfemia, viven en blasfemia, enseñan blasfemia, utilizan los textos sagrados para contradecir el plan original de Dios, son sinagoga de Satanás, son los instrumentos de Satanás. Como que nosotros le digamos hoy a una persona que viola los mandamientos, que cada vez que se reúnen en el falso día de adoración, para darle gracias a Dios por las bendiciones que recibieron, pero omiten el cuarto mandamiento de sus vidas. Si usted les llega a decir que son sinagoga de Satanás, se sienten ofendidos. Ahora imagínense ustedes ahora en el primer siglo de la era cristiana. Era una ofensa, pero una ofensa que venía de parte de Dios. Sinagoga de Satanás, ¿por qué? Porque son blasfemos, se dicen ser y no son. Algunos quizás engañados, pero otros lo hacían conscientemente. Y lo mismo está pasando en la actualidad el día de hoy. Hoy en día se blasfema el nombre de Dios. Muchos despreciaban a los cristianos porque los identificaban con los judíos, una religión considerada atrasada y remota. Los judíos que proclamaban a un Mesías eran blanco de sospechas por parte de los de afuera y de los de adentro. La carta de Esmirna les reprocha por las calumnias y cuestiona la autenticidad del judaísmo. Como queriendo decir que el mal testimonio que dan algunas personas, lógicamente, siempre va a afectar a los fieles. Va a afectar a los fieles. Porque la gente no sabe diferenciar. La gente del mundo, la gente de la sociedad, la gente de la calle, la gente que vive el día a día en las cosas que este mundo ofrece,
Ellos no entienden la diferencia entre el que guarda los mandamientos de Dios y no los guarda. Para ellos todos son iguales. La diferencia la hacemos el remanente. Y nosotros tenemos que sufrir problemas de los de afuera y problemas de los de adentro. Eso lo vivía la iglesia. La alusión al judaísmo hace referencia al hecho de que los primeros cristianos todavía se consideraban judíos. Los cristianos de Esmirna eran más cercanos a la comunidad judía que a sus homólogos paganos. El antisemitismo cristiano todavía no se había aprendido. ¿Quiénes eran los primeros que acusaban a los cristianos? Los judíos. Esos eran los primeros. Los que tenían que haber proclamado la verdad de que el Mesías había llegado, lo que hicieron fue perseguir a aquellos que creían en Jesús. Pero el Señor elogia a su iglesia cuando le dice, tú eres rico. ¿Qué dice Mateo 6:21? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará ¿qué cosa? Vuestro corazón. El Señor Jesús tuvo que sufrir una corona de espina, pero eres el Rey de Reyes. La iglesia cristiana del primer siglo, especialmente los de Esmirna, aunque económicamente no tenían nada, solamente lo que Dios les sustentaba cada día, ellos tenían una riqueza que era la palabra. Ellos confiaban en la palabra y ponían su fe en la palabra encarnada que era Cristo Jesús. Mi querido hermano, tú y yo salimos todos los días o intentamos todos los días salir a buscar el sustento diario de nuestra familia. Pero tú y yo no dependemos del trabajo que tenemos. Tampoco dependemos de nuestras capacidades. Nosotros dependemos de lo que Dios cada día nos provee. Porque cuando un cristiano pone su confianza en el trabajo o en su propia fuerza, el día que no tiene el trabajo se echa a morir. Y el día que no tenga fuerza se desmoraliza. Y es por eso que la mayoría de los cristianos hoy pisotea el cuarto mandamiento. Porque no serían capaces de dejar de trabajar el día sábado con la excusa de que no, es que Dios entiende. Dios entiende. Yo no puedo dejar de mantener a mi familia si yo pierdo mi trabajo. Hermano, nosotros no dependemos de lo que tenemos. Esmirna no dependía de lo que tenía. Esmirna ponía su confianza en el Señor. Por eso el Señor la llamaba rica. Eres rico. A pesar de que económicamente no tienes nada, eres rico. Mire lo que pasó aquí, hermanos. Estamos en el punto 3. Cristo elogia a su iglesia, ¿verdad? Eres rico. Tu corazón está en el tesoro celestial, no está en esta tierra. Ahora vamos a pasar al punto 5. ¿Qué pasó con el punto 4? Lo vamos a dejar para de último. Vamos al punto 5. En el punto 5, el Señor le da un consejo de fortaleza a su iglesia. Versículo 10 del capítulo 2. No temas, le dice el Señor a la iglesia. No temas en nada de lo que vas a padecer. Mire estas palabras de aliento. No temas en nada lo que vas a padecer. Hermanos, tú has tenido miedo, tú has tenido temor. ¿Sabes cómo te vas a sustentar el día de mañana? ¿Sabes cómo vas a comprar alimentos? ¿Sabes cómo vas a pagar el arriendo? ¿Sabes cómo vas a pagar los servicios? Es posible que algunos estén tranquilos porque han ahorrado algo en su vida. Pero hay personas que incluso teniendo viven preocupados por el mañana. Hermanos, ¿sabe cuándo uno realmente se da cuenta que Dios lo sustenta? Cuando no tienes nada. Cuando no tienes nada, te das cuenta realmente que Dios es el que sustenta tu vida. Y Él te dice, mira, no temas en nada lo que viene por el camino. Yo te aseguro, dice el Señor, que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel por vuestra fe. El día de hoy a nadie lo meten preso por ser cristiano. Vamos a ser sinceros. Que quizás hay algunos casos por allá en Asia, en Medio Oriente, en África. Pero son casos remotos. En la antigüedad, estoy hablando del primer siglo de la era cristiana, ser cristiano era un crimen. ¿Por qué? Porque ibas en contra del emperador. Porque el emperador era Dios, porque Roma era la diosa. Entonces, si yo no venero a la diosa, si yo no venero al Dios, yo soy un criminal. Porque el emperador tenía el poder político y tenía el poder civil. Perdón, el poder civil y el poder religioso. Y lo interesante es que el versículo dice, el diablo será el que los eche a ustedes en la cárcel, para que seáis probados. Es decir, que es necesario, como dice Mateo 24, es necesario que todo esto acontezca,
El Señor está probando a su iglesia en las dificultades de la vida, como lo hizo con Job. Y el Señor le dice, ustedes van a tener tribulación por un periodo de 10 días. Ahorita les voy a ampliar un poquito más del tema de los 10 días. Pero el número 10 tiene que ver con la fidelidad, porque son 10 mandamientos. Entonces el Señor le dice, ustedes van a tener tribulación, van a ser probados, el diablo los va a querer echar en la cárcel, pero no temas lo que vas a padecer. Yo te aconsejo, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. La corona, ya no es la corona de espina, porque el Señor ya pagó el precio de esa corona de espina. El Señor quiere darle a su pueblo la corona de vida, la estéfanos de vida, esa corona que se gana con esfuerzo, con esmero, con tesón, con dedicación. En la Biblia existen 2 tipos de corona, la diadema y la estéfanos. La diadema es una corona heredada que pasa de un padre a un hijo. La estéfanos es una corona que se gana como si estuvieras corriendo para ganarte una medalla. Y para ganarse una medalla, un atleta tiene que abstenerse de muchas cosas. Tiene que tener una rutina, tiene que tener una disciplina, tiene que tener constancia, dedicación, tiene que esforzarse constantemente para recibir una medalla que en la antigüedad era una estéfano, era una corona de laurel que al día siguiente se estaba marchita. Entonces el Señor dice que nos dará la estéfanos, pero de vida, esa que no se marchita. Pero tenemos que ser fieles hasta la muerte. Ese es el consejo que el Señor le da a la iglesia de Esmirna. Vamos ahora a ver qué pasó con el punto 4. ¿Qué pasó con la reprensión? ¿Por qué no hay reprensión en esta iglesia? Es que la iglesia no tenía tiempo de ociosidad. La iglesia era preocupada por la vida espiritual. La iglesia estaba preocupada por mantenerse fiel. La iglesia estaba preocupada para no contaminarse con lo que había a su alrededor. Muchas veces el Señor permite las adversidades también para que nos concentremos más en lo que tenemos que concentrarnos. Cuando tenemos muchas comodidades, cuando tenemos muchas posesiones, tendemos a ser ociosos. No había nada que reprenderle a esta iglesia. Tampoco hay advertencias para esta iglesia. Lo único que hay es consejos. Sé fiel hasta la muerte. Continúa, persevera, mantente allí. ¿Será que a veces tenemos que pasar por adversidades para poder darnos cuenta que el Señor es el que sustenta nuestra vida? Y el Señor no reprende a esta iglesia porque no hay nada que reprenderle. Ahora, esto ocurrió en el primer siglo. Pero así como Éfeso tiene un periodo histórico, Esmirna también tiene un periodo histórico dentro del cristianismo. Y este periodo histórico abarca desde el año 100, desde la muerte de Juan, el discípulo amado, hasta el año 313. ¿Por qué se toma en consideración estas fechas? Veamos primero, hermanos, que en ese periodo existieron 3 padres apostólicos. Después de los apóstoles existieron 3 padres apostólicos, respetados por las iglesias cristianas, llámense católicas o protestantes. Entre esos estaba Policarpo, Clemente e Ignacio. Y Policarpo era un discípulo de Juan, el discípulo amado. El apóstol Juan había instruido a muchas personas y se cree que Policarpo era uno de sus alumnos. Estaría Policarpo muy joven cuando escuchó a Juan ya mayor. Y Policarpo murió quemado en la hoguera por no reverenciar al emperador romano. ¿De dónde era Policarpo? De Esmirna. Él era esmirniano. Y él sabía lo que se vivía en Esmirna. Y él sabía muy bien la carta que Dios le había mandado a la iglesia de Esmirna. Y Policarpo, en su adultez ya mayor, se le dio una oportunidad de arrepentirse de ser blasfemo contra el emperador. Y Policarpo dijo, toda mi vida he sido fiel a Dios. Y el Señor no me ha abandonado. Si tengo que morir, moriré ahora, pero yo no voy a negar a mi Señor en el último día de mi vida. Personas que dieron su vida para poder ser fieles al Señor. Veamos algunas cositas que ocurrieron en la historia, hermanos. En la historia se registran desde Nerón hasta Diocleciano 10 persecuciones contra el cristianismo. Algunas de estas persecuciones eran esporádicas, otras eran más acérrimas. Tenemos, por ejemplo, las 2 primeras persecuciones antes del año 100, la de Nerón y la de Domiciano, que nosotros hicimos mención
en algún video anterior. Después del año 100 se levantó un emperador llamado Trajano, y después de Trajano surgió Adriano. En el periodo que Trajano vivió, levantó persecuciones contra los cristianos desde el año 108 hasta el año 117. Si usted suma bien, se dará cuenta que entre el año 108 al 117 hay 10 años. Usted dice, no hay 10 años. Claro, porque usted tiene una calculadora en la mente, pero si cuenta los años, desde el 108 hasta el 117, le da 10 años. Y en esos 10 años se hizo una persecución terrible, una de las primeras persecuciones después de la muerte de Juan, el discípulo amado. Proclamada por Trajano. 10 años, justo 10 años. La profecía decía que la iglesia sería atribulada por 10 días. Pero esto se vuelve a repetir porque una tras otra las persecuciones, que eran cada vez más penetrantes y más acérrimas contra los cristianos, llegamos nosotros hasta un periodo en el año 303 hasta el año 313, casualmente 10 años, entre Diocleciano y Constantino. Diocleciano hizo una de las últimas persecuciones del cristianismo. Constantino le puso fin a las persecuciones. Porque entre más cristianos morían, más cristianos surgían. Porque los cristianos no querían venerar al dios de Roma, que era el sol. Incluso los soldados romanos, algunos eran influenciados por los cristianos. Porque los cristianos salían y donde ellos estaban, predicaban el mensaje. Y aunque algunos se apartaban de la fe, en su mayoría muchos se mantenían fieles. Al punto incluso de morir. ¿Morir cómo, hermanos? ¿Cómo morían la mayoría de los cristianos? Veamos un poquito más de historia. Antes del año 100, la persecución que sufrió la iglesia de parte de Roma no era simplemente por ser cristianos, sino porque estos cristianos rehusaban quemar incienso en los altares de Roma. Es decir, ellos podían creer en el Dios que quisiera, pero oye, por lo menos respeta los cultos de Roma. Pero en el año 100 con Trajano se estableció una nueva política para los cristianos, una política que iba a ser seguida en forma más o menos constante durante los próximos 200 años. Trajano dijo que los cristianos no debían ser buscados para perseguirlos, pero si alguna persona se levantaba o levantaba una acusación contra ellos, estos cristianos debían ser interrogados y obligados a renunciar a su fe o sencillamente morir. Es decir, que si la religión cristiana afectaba la vida social de Roma, entonces ahí Roma tomaría cartas en el asunto para que las personas desistieran de su fe o sencillamente murieran. El resultado de esta política fue que durante la mayor parte de la época, la persecución no fue sistemática y universal, sino más bien caprichosa y esporádica, aunque muchas veces fue una persecución muy severa. El Señor dijo, tendréis tribulación por 10 días. Esta es una buena descripción de la manera como era la persecución bajo la política instituida por Trajano. ¿Y cuál es la recompensa que el Señor le da a una iglesia que está padeciendo? Una iglesia que durante prácticamente 200 años, más de 200 años, tuvo que ver madres morir a sus hijos, quemados en las hogueras, comidos por los leones, crucificados y puestos como antorcha. Y en los momentos más fríos de aquellos inviernos, eran desnudados y puestos en el hielo para que murieran. ¿Cuántas de esas personas le pedían al Señor que ya los bajara al descanso para no seguir sufriendo? Pero que ellos no iban a negar su fe. El Señor le dice a la iglesia, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. El que venciere no sufrirá daño de qué cosa. ¿Qué dice allí, hermanos? La segunda muerte. Hay 2 muertes. La muerte temporal y la muerte eterna. El mismo libro de Apocalipsis lo dice claramente, que los libros serían abiertos y que otro libro fue abierto, el cual fue el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos que estaban por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, es decir, la muerte eterna.
muerte que Cristo pagó por nosotros. Cristo pagó la muerte segunda, Cristo pagó la muerte eterna. Tú y yo no tenemos que morir esa muerte por querer salvar nuestra vida temporal. Hermano, ¿cuánto estarías tú dispuesto a dejar para vivir para el Señor? Pero vamos a ser sinceros, tenemos miedo. Le tenemos miedo a varias cosas. Número uno, le tenemos miedo al hambre. Le tenemos miedo a la falta de trabajo. Le tenemos miedo a la falta de dinero. Nos sentimos más o menos cómodos cuando tenemos un poquito de plata ahorrada. Pero siempre tenemos miedo. Tenemos miedo porque es nuestra condición natural. Pero tú y yo necesitamos depender de Dios. ¿Cuántos hermanos han dejado la fe por tener que ir a hacer un trabajo? Porque ellos dicen, yo no puedo dejar que mi familia pase hambre. ¿Usted cree que Dios quiere que tú pases hambre? ¿Tú crees que Dios quiere que tú sufras? Claro que no. El mensaje dice que es Satanás el que provoca las dificultades en la vida del ser humano. Ahí lo dice. Satanás echará a alguno de vosotros en la cárcel y seréis atribulados por 10 días para que seáis probados. Pero mis queridos hermanos, nosotros no vamos a ser probados más de lo que podamos resistir. Tenemos que ser fieles. Estamos siendo infieles. Reclamamos las promesas del Señor. Reclamamos bendiciones del Señor. Pero cuando nos toca que sufrir un poquito, ahí nos echamos a morir. Porque no podemos soportar. ¿Cuánto sufrió esta gente en el periodo de Esmirna? ¿Ustedes creen que las madres no sufrieron al ver sus hijos comidos por leones? Al ver a sus esposos picados en pedazos por mantener su fe. Hoy a nadie se le persigue por ser cristiano. A nadie se le persigue por creer que Jesús es Dios. Pero vaya usted, dígale al mundo que hay que guardar los mandamientos para que vea cómo se despertará la persecución. La razón por la cual hoy no hay persecución es porque el cristianismo se volvió una moda. Pero los mandamientos de Dios, que son el gobierno de Cristo Jesús, eso lo dejamos a un lado. Entonces queremos un cristianismo que se adapte a nuestros gustos. Esmirna no se adaptó a la sociedad y no buscó que Dios le diera permiso para adaptarse. El Señor le dijo, sé fiel hasta la muerte. No tengas miedo de nada de lo que vas a padecer, que yo te voy a dar a ti la corona de la vida y no sufrirás daño de la segunda muerte. Hermanos, que Dios nos ayude y que nos fortalezca en las dificultades que estamos viviendo en este momento, que no son nada en comparación con lo que vivió la iglesia cristiana, tanto del primer siglo como hasta el año 313. ¿Que se acabaron las persecuciones en el 313? Sí, porque lo que Satanás no logró con sangre, más adelante lo lograría de otra manera. La razón por la cual hoy en día no hay persecución para el pueblo de Dios es por lo que le acabo de decir. El cristianismo es una moda. Pero si yo le digo al mundo cristiano, si voy a las iglesias cristianas a decirle que los mandamientos están vigentes, lo más seguro es que me van a sacar a patada de esas iglesias. ¿Por decir qué cosa? La verdad. Por decirle al mundo que Dios no cambia, que es el mismo y que dejemos ya de blasfemar como muchos cristianos lo están haciendo el día de hoy. Hermanos, mi consejo en este día es resistir, soportar, aguantar con fidelidad, que el Señor nos dará la recompensa al final. Que Dios les bendiga y les guarde hoy y hasta que Cristo venga a buscarnos.